Cada trimestre, para los que son nuevos, nosotros tenemos una clase dominical que tenemos de 9:30 más o menos a 10:15 de la mañana cada domingo. En esa clase dominical tocamos diversas doctrinas. En este trimestre estaremos viendo el capítulo 8 de nuestra confesión, que trata sobre Cristo, o de Cristo el mediador. Eso es lo que vamos a estar hablando este trimestre. Sin embargo, hace un año estuvimos estudiando el capítulo 2 de la confesión, que trata sobre Dios y la Trinidad. Y la última clase fue acerca de la Trinidad. Y esta clase con la del capítulo 8 están tan ligadas que quiero hacer hoy un repaso, hoy y el próximo domingo, un repaso de la doctrina de la Trinidad, y enfocándome el próximo domingo en una controversia que se ha suscitado desde hace un tiempo en los círculos reformados, que es importante que nosotros entendamos. Entonces es importante, voy a hacer un repaso este domingo y el próximo acerca de la doctrina de la Trinidad, y empezaremos dentro de 2 domingos con el capítulo 8 de nuestra confesión. Entonces, antes que nada, quiero explicar lo siguiente para los que son nuevos aquí, o los que nos visitan. Nosotros somos una iglesia confesional. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros abrazamos o tenemos una confesión pública escrita de lo que creemos, de ciertas doctrinas muy importantes de las Escrituras. Entonces nosotros tenemos una confesión que está aquí, es la Confesión Bautista de Fe de 1689, es una confesión de fe histórica, en donde confesamos lo que creemos de diversas doctrinas de las Escrituras. Por ejemplo, confesamos en el capítulo 1 lo que creemos acerca de la Biblia, de Dios, del decreto de Dios, del hombre, de la caída, de Cristo, del pacto, de la iglesia, lo que creemos acerca del bautismo, de la cena del Señor, todo eso. Y ustedes, si son nuevos, pueden encontrar qué es lo que esta iglesia cree con respecto a todas esas cosas. Porque si yo les preguntara a ustedes qué es lo que ustedes creen acerca de Cristo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús? Lo que ustedes me digan a mí es su confesión de fe acerca de Jesús. Eso es lo que usted cree acerca de Jesús. Entonces, para nosotros es muy importante saber qué es lo que nosotros creemos, porque la Biblia nos ordena a nosotros como iglesia andar en unidad, a que todos creamos lo mismo, que confesemos lo mismo, ¿verdad? Porque yo puedo preguntarle a una persona, a un testigo de Jehová, lo siguiente: ¿usted cree que Jesús es el Salvador? Y el testigo de Jehová me va a decir, amén. Yo le puedo decir a un testigo de Jehová, preguntarle si usted cree que Jesús es el ser más majestuoso del universo, y él me va a decir, amén. Y si yo me quedo con esa confesión de esa persona, yo lo voy a tratar como un hermano en la fe. Pero si yo voy más allá, y si yo le digo, ¿quién es Jesús? Y él me dice, vea, Jesús es una criatura de Dios. Él no es Dios, Él es una criatura de Dios. Entonces ahí yo como cristiano, yo digo, usted y yo no podemos tener comunión en la fe, porque usted no cree lo mismo que creo yo acerca del Señor Jesucristo, porque yo creo, según lo que entiendo de la Biblia, que Jesús es Dios. Por eso lo importante de una confesión de fe. Y por eso nosotros tenemos una confesión que no solo nos protege a nosotros como iglesia de andar unidos en unidad, juntos, ¿verdad? Nos protege, sino también que les sirve a los demás de que sepan qué es lo que creen ustedes. Muy fácil, vaya aquí, esto es lo que nosotros creemos, de las doctrinas más importantes de las Escrituras.
y usted las puede examinar. Entonces, por eso es que nosotros somos una iglesia confesional, porque vemos la importancia de las confesiones, ¿ok? Si usted desea saber más sobre las confesiones y todo esto, nosotros dimos una clase hace unos años que se llama ¿Por qué soy bautista reformado? Porque nosotros somos una iglesia bautista reformada. Usted puede revisar eso en internet y ver el tema de la importancia de las confesiones, etc. Entonces, nosotros hemos abrazado una confesión no porque creamos que las confesiones sean imposiciones históricas, es decir, no porque a lo largo de toda la historia de la iglesia los cristianos siempre han confesado su fe, siempre, sino porque vemos en las confesiones un ejemplo bíblico. Nosotros tenemos una confesión pública de fe porque ese es el ejemplo que nosotros vemos en las Escrituras. Entonces, quiero llevarlos a ustedes, por ejemplo, a Romanos capítulo 10, versículo 9. Y esto es nada más para explicarle a los que nos visitan por qué estamos estudiando nosotros estos capítulos de la confesión nuestra, de lo que nosotros creemos de las Escrituras. En Romanos 10, versículo 9, empecemos en el versículo 8. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que proclamamos? Que confesamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si ustedes no sabían, esta es una confesión bautismal de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, cuando iban a bautizar a un creyente, esto era lo que él decía. Él confesaba esto. Esa era una confesión de fe. Y todo aquel que confesara esto era bautizado y era tratado como un creyente, porque creía esto. El otro pasaje que quiero que veamos está en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Esa es Romanos 10:9 es una confesión de fe. En Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 5 y terminando en el versículo 11, tenemos lo que se conoce como el Carmen Christi, o el cántico de Cristo. Y esto era una confesión de fe de la iglesia primitiva. Obviamente es una confesión apostólica, pero es una confesión de fe que está escrita como una confesión, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es una confesión de fe en la Biblia. Una confesión de fe que era algo que recitaban los cristianos en el primer siglo acerca de Cristo. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esta es otra confesión de fe apostólica. Es decir, es una confesión de fe que tenemos en la Biblia. Primera Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es una confesión de fe cristológica acerca de Cristo. Una confesión de fe que tenemos en la Biblia.
¿Por qué? Porque esto es un ejemplo para nosotros, la iglesia, de lo que Dios nos ordena hacer, a confesar nuestra fe. Lo que la iglesia primitiva hacía era esto: confesar la fe. Confesar su fe, por ejemplo, acerca del Señor Jesucristo. Y ese ejemplo que tenemos nosotros en las Escrituras, la iglesia siempre la ha tomado para sí, y es lo que ha hecho a lo largo de los siglos. Y la iglesia siempre ha confesado su fe. Y tenemos el credo de Atanasio, el credo niceno. Tenemos múltiples confesiones en el periodo de la Reforma protestante. La confesión de fe de Westminster, la confesión, la segunda confesión bautista de Londres de 1689, es una confesión también de fe. Es lo que los cristianos siempre han hecho en la historia. Y por eso es que nosotros tenemos una confesión de fe. Y lo que quiero decirles es que la confesión de fe no es nuestra autoridad, no. La Biblia es nuestra autoridad. La confesión de fe es lo que nosotros entendemos, enseña la Biblia acerca de todos esos temas que trata nuestra confesión. Entonces, ¿qué creemos nosotros de las Escrituras? Lo que dice nuestra confesión. Eso es lo que nosotros afirmamos, enseña la Biblia. De sí misma, por ejemplo. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? Bueno, lo que creemos nosotros es exactamente lo que decimos en el capítulo 2 de nuestra confesión. Eso es lo que creemos de Dios. Dios es todo lo que dice nuestro capítulo 2, etc. Entonces, la confesión de fe no es nuestra autoridad, es la Biblia. Nuestra confesión es nuestro entendimiento de las doctrinas bíblicas. Y el cual creemos nosotros es el entendimiento más consistente de esas doctrinas bíblicas. Y por eso es lo que creemos, ¿verdad? Si yo no creyera que el bautismo es para creyentes, sería presbiteriano. Pero porque yo creo que el bautismo, como lo enseña la Escritura, es para creyentes exclusivamente, yo soy un bautista. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que quería decirles acerca de esta doctrina. ¿No tenemos la conexión, Gloria? Sí. No sé por qué se desconectó. Vamos un momentito. Sí, ya, ponémelo en view full screen. Perfecto. Ok, entonces, el día de hoy, como les dije, quiero hacer un repaso de la doctrina de la Trinidad. Esta es una de las críticas más fuertes que se le ha hecho al cristianismo de nuestros días, es su falta de apreciación por esta doctrina, por la doctrina de la Trinidad. Se les ha enseñado obviamente a los cristianos que Dios es 3 en 1, pero lastimosamente no se les ha enseñado a meditar en la profundidad de esa doctrina, de la doctrina de la Trinidad. Y tan evidente es el problema que un autor, Robert Leatham, que tiene un libro sobre la Trinidad, él dice que la mayoría de cristianos en Occidente son modalistas prácticos. Ustedes saben lo que es un modalista. El modalista es el que cree, son los unitarios. Los modalistas son aquellos que creen que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son una y la misma persona. En un tiempo este Dios apareció como Dios el Padre, luego cambió su modo para revelarse a los hombres como Hijo, y después volvió a cambiar su modo para revelarse a los hombres como el Espíritu Santo. Esos son los modalistas, ¿ok? Y Robert Leatham dice que la mayoría de cristianos en Occidente son modalistas prácticos. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo a ustedes que espero ustedes lo tomen muy para ustedes. Escuchen a muchos cristianos orar. Y ustedes se darán cuenta que hay un modalismo práctico en sus oraciones. Confunden. Empiezan orando al Padre y siguen orando: Señor, gracias Padre por lo que nos has dado, gracias por haber venido a morir por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? El Hijo, no el Padre. Entonces, hay una confusión. Y yo recuerdo una vez que yo le decía a mi mamá: nosotros debemos tener cuidado de que cuando oramos, si hay un testigo de Jehová presente entre nosotros, él no vaya a decir amén en nuestras oraciones, porque estamos confundiendo. O un modalista, perdón, no un testigo de Jehová, un modalista.
Estamos orando incorrectamente. Nosotros creemos en un Dios que es uno, en tres personas, en una esencia. Pero le oramos al Padre, en la autoridad del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no le oramos al Espíritu Santo, no le oramos al Hijo, le oramos al Padre, en la autoridad del Hijo. Es a Él a quien oramos. Eso es el ejemplo que Cristo nos dio en las Escrituras sobre la oración. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Y cómo dijo? ¿Cómo les dijo Él que oraran? Mateo 6, ¿verdad? Así oraréis, ¿verdad? Y la oración nuestra es dirigida al Padre. Pero debemos tener el entendimiento, y cuando oramos nosotros debemos orar correctamente. No confundir a las personas de la Trinidad, no confundir su obra, ¿verdad? Entonces, eso es importante, y eso es algo que es cierto, y que yo creo que ese autor tiene toda la razón. La doctrina de la Trinidad no es algo irrelevante para la vida del cristiano. Es algo demasiado importante. Agustín de Hipona, por ejemplo, decía que no hay otro tema en el que el error sea más peligroso, la búsqueda más laboriosa o el descubrimiento de la verdad más provechoso que en el entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Otro autor reformado decía que la doctrina de la Trinidad es la doctrina de la Trinidad lo que hace de la doctrina de Dios verdaderamente cristiana. Es tan importante la doctrina de la Trinidad que sin la doctrina de la Trinidad no tenemos una doctrina de la redención, no tenemos una doctrina de la justificación, y muchas otras doctrinas bíblicas estarían en juego si no entendemos la doctrina de la Trinidad. Así de importante es. Es por eso que, por ejemplo, el credo de Atanasio, que probablemente no haya sido escrito por Atanasio, inicia diciendo esto: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica, o sea, la fe universal, la fe de la Iglesia. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y dice: y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. Todo el que quiera ser salvo debe creer en la Trinidad, y el que no crea en la Trinidad perecerá eternamente. Eso es lo que decía el credo de Atanasio. Así inicia, porque esa es la importancia que la iglesia primitiva le daba a esta doctrina. Otro autor, Michael Reeves, dice: aquello que distingue al cristianismo no ha sido robado, pues lo que hace del cristianismo algo absolutamente distinto es la identidad de nuestro Dios. ¿Cuál Dios es al que adoramos? Este es el artículo de fe que se encuentra antes que todos los demás. El cimiento de nuestra fe no es otro que Dios mismo. Y cada aspecto del Evangelio, creación, revelación, salvación, es cristiano solamente en tanto que sea la creación, revelación y salvación de este Dios, el Dios Trino. Solamente eso es cristiano si viene basándose en la doctrina de la Trinidad. Y para los bautistas particulares, que fueron los que editaron lo que tenemos ahora nosotros como nuestra confesión de fe en el siglo XVII, y como lo fue para los puritanos y los reformadores, la doctrina de la Trinidad era también sumamente importante. Era, como hemos dicho en otras clases, era el principium essendi, el principio esencial de nuestra fe, la doctrina de Dios. El principio fundamental de la teología. Y nuestra confesión entiende la importancia que es el segundo capítulo de nuestra confesión, la doctrina de Dios. Por eso es tan importante. ¿No es el primero? ¿Por qué? ¿Por qué no es el primero? ¿Cuál es el primero? El primer capítulo de los miembros de la iglesia. Ok, ¿por qué el capítulo de Dios no es el primero? ¿Arles? Exacto, porque son las escrituras, la palabra, la revelación especial de Dios las que nos dicen, nos hablan acerca de Dios.
Entonces, por eso las Escrituras es el primer capítulo, porque ese es el principium cognoscendi, el principio de donde nosotros obtenemos el conocimiento de qué, de Dios y de todo lo demás. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros confesamos acerca de Dios o de este Dios trino? Y ese es el párrafo 3 del capítulo 2 de nuestra confesión. Esto es lo que, si ustedes nos preguntan a nosotros, o alguien aquí quiere saber qué es lo que nosotros creemos acerca de la Trinidad, esto es lo que nosotros creemos, enseñan las Escrituras. En este ser divino, dice, e infinito, hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Difícil. Hoy vamos a ver nada más el principios básicos, vamos a ver la doctrina de la Trinidad revelada en las Escrituras. El próximo domingo vamos a ver las relaciones internas que existen en la Trinidad, que eso es lo más importante. Y veremos por qué la relación de esta con la controversia que les quiero traer a conocimiento. Entonces, esto es lo que nosotros creemos acerca de la Trinidad. Entonces, gran parte del problema es porque nosotros mismos como creyentes no hemos estudiado el tema de la doctrina de la Trinidad. Nos hemos enfocado en otras cosas antes que en lo esencial, que es el conocimiento de este Dios que se ha revelado a nosotros en las Escrituras. Y otra parte del problema ha sido que a lo largo de la historia, para tratar de explicarle a los hombres la doctrina de la Trinidad, hemos usado analogías que son inadecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han escuchado la analogía del agua, el hielo y el vapor, ¿verdad? Para explicar la Trinidad. San Patricio, que fue un evangelista para los paganos, él usó el trébol para explicar la doctrina de la Trinidad. Otros han usado el huevo, ¿verdad?, para explicar la doctrina de la Trinidad, pero al final todas ellas se quedan cortas para lograr explicar el misterio y la magnificencia de esta doctrina de la Trinidad. Al final, muchas de ellas lo que le dejan ver a los otros o hacen creer a los otros es que creemos en 3 dioses, lo cual no es cierto, ¿verdad? Nosotros creemos en un solo Dios. Y Gregorio Nazancieno en el siglo IV, él dijo que no había ninguna analogía posible para explicar la doctrina de la Trinidad. Todas se quedaban cortas para explicar a este Dios único que se ha revelado en las Escrituras. Entonces, lo que nosotros confesamos es que en este Dios único, vivo y verdadero que nos habló en el párrafo 1 del capítulo 2, en esa única esencia divina, independiente, autoexistente, invisible, impasible, inmortal, inmutable, todo lo que describe el párrafo 1, hay 3 subsistencias o 3 personas. Y hace un año yo les explicaba que los bautistas particulares usaron ese término subsistencia. Nuestra confesión es una edición de la Confesión de Fe de Westminster, de la confesión de la Declaración de Saboya, que es de los congregacionalistas ingleses. Ellos la editaron. Esas 2 confesiones usan el término persona.
Pero los bautistas particulares utilizaron el término subsistencia, porque ellos querían usar un término más técnico. Calvino prefería el término subsistencia para explicar a la Trinidad. Y los bautistas particulares quisieron usar un término más técnico. Entonces ellos usaron subsistencias, pero entendemos por ellas personas. O sea, en esta esencia divina hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La definición más básica de la Trinidad es que Dios es uno en esencia y tres en subsistencias. O, como dice James White, un teólogo bautista reformado, dice que dentro del único ser que es Dios, existen ahí, y escuchen esto, eternamente tres personas coiguales y coeternas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de esa esencia divina hay tres personas que son eternas, coiguales y coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ciertamente la palabra Trinidad no es bíblica, ¿cierto? O sea, no la encontramos en la Biblia. Entonces, pero sin embargo, eso no quiere decir que la doctrina no sea bíblica. La doctrina es bíblica, pero a pesar de que el término no está ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara al afirmar que a pesar de que solamente hay un Dios vivo y verdadero, como le dijo Dios a Israel por medio del profeta Isaías, Él le dijo: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno, solo uno, el Dios de Israel. Pero también la Biblia es clara al afirmar que ese Dios único, o en ese Dios único, hay una distinción y pluralidad de personas. Solo hay un Dios, solo hay una esencia divina, pero en ese único Dios, en esa esencia divina, hay tres personas, hay una pluralidad de personas. Las Escrituras hablan de Dios el Padre, hablan de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Afirman que el Padre no es el Hijo, que el Padre no es el Espíritu Santo. Afirman que el Hijo no es el Padre, no es el Espíritu Santo. Y afirman que el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Son tres personas distintas, coiguales y coeternas. Cada una de ellas es verdaderamente y completamente Dios. Cada uno. El Padre es completamente Dios, el Hijo es completamente Dios y el Espíritu Santo es completamente Dios. En Génesis 1:26, por ejemplo, y si nosotros vamos a Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿A quién le dijo esto Dios? A los ángeles. O sea, Dios le dijo a los ángeles: hagamos al hombre. No, porque los ángeles no pueden crear a nadie. Dios no le puede pedir permiso a los ángeles para crear, ni les puede decir: bueno, ¿qué les parece? Si, ¿no? Ahora, ciertamente aquí puede estarse usando un lenguaje que se llama un lenguaje de majestad. Es decir, si ustedes leen o cuando leen una novela y algún rey está escribiendo una carta, él escribe normalmente en plural. Es un lenguaje de majestad. Puede que ese sea el lenguaje que esté siendo utilizado aquí, pero puede ser también que esté usando un lenguaje que nos está hablando de una conversación intratrinitaria. En Génesis 3:22 tenemos el mismo ejemplo. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿De nosotros quiénes? ¿Dios está igualando a algo que no es Dios? ¿A un ángel? No.
¿A quién está hablando Dios? ¿A quién fue creado a imagen el hombre? ¿De quién fue creado a imagen? De Dios. Pues aquí hay una pluralidad aparente de personas en la divinidad. En Isaías 6:8. Dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? De nuevo, es un lenguaje que habla de una pluralidad en la deidad. O eso es lo que pareciera ser. En el Salmo 45. Versículos 6 y 7. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió. ¿Quién es el que ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad? ¿Quién? Este Dios, ¿cierto? Del versículo 6. Tu trono, oh Dios, dice, es eterno y para siempre. Cetro de justicia, cetro de tu reino. Has amado la justicia. Este es Dios. Y vean lo que dice entonces el versículo 7. Por tanto, te ungió Dios. Perdón, pero no es que Dios está en el trono sentado y Él es el que ha amado la justicia, aborrecido la maldad, y ahora lo unge Dios. El Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, como vamos a ver, el Nuevo Testamento le aplica este versículo al Señor Jesucristo, al Hijo, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? Porque inspirado por el Espíritu Santo, el autor de los Hebreos entiende que este salmo trata acerca de Jesucristo. Tu trono, oh Dios. Aquí hay dos personas. El Dios del versículo 6 y el Dios que unge al Dios del versículo 6. Pero es un solo Dios. Pero hay dos personas que son Dios ahí. Eso es lo que está pasando ahí. Hay dos personas distintas que son Dios. En el Salmo 110, versículo 1. Ustedes saben que para los judíos, para los israelitas, perdón, el nombre de Dios era algo sagrado. ¿Ok? A nadie le podrían decir Jehová. No, solo Dios es Jehová. Igual eran términos que usaban para Dios los israelitas, como el término Adonai. El término Adonai significa Señor. Y era el término que los israelitas usaban para Dios exclusivamente. Cuando ellos hablaban de Adonai, era Dios. El Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Literalmente es: Jehová dijo a mi Adonai. El salmista está inspirado por el Espíritu Santo hablando de Jehová y otra persona que es Adonai. Si el salmista hubiera pensado que este Señor es un mortal, una criatura, decirle Adonai hubiera sido una blasfemia. Pero inspirado por el Espíritu Santo, él dice que Jehová habló con alguien y le dijo a este alguien que es Adonai que se sentara a su diestra. Ahora, en el Nuevo Testamento, los apóstoles retoman esa doctrina de este Dios que se había venido revelando en el Antiguo Testamento.
En Juan 5:20, por ejemplo, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. El Padre ama al Hijo. ¿De qué Padre está hablando Jesús? De Dios. Si Dios tiene un Hijo, ¿qué es el Hijo? Esa es la pregunta. Si el Padre es Dios y tiene un Hijo, ¿qué es el Hijo entonces? Es Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Cuando los fariseos confrontaron a Jesús, Jesús les dijo esta doctrina: que yo soy el Hijo del Padre. Ellos lo quisieron matar, apedrearlo. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron: tú te haces como Dios. Porque ellos entendieron: si Dios es tu Padre, entonces tú estás diciendo que tú eres Dios. Eso es una blasfemia. Bueno, pero eso fue lo que Jesús enseñó. Yo soy el Hijo y por lo tanto yo soy Dios también. En Mateo 3, versículos 16 y 17, Mateo 3, este es el bautismo de Jesús. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí hay tres personas: el Padre que habla, el Hijo que es bautizado y el Espíritu Santo que viene a reposar sobre el Hijo. Veamos otro, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ese y no está separando, está uniendo. Ese y está diciendo que este Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Eso es lo que Pablo le escribió a Tito, inspirado por el Espíritu Santo. Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Segunda Corintios 3:17. ¿Qué del Espíritu Santo? Porque el Señor es el Espíritu. Curioso es el término ahí. El Señor es el Espíritu. Entonces, el Antiguo Testamento nos mostraba a nosotros la idea de una pluralidad en esa deidad. Solo hay un Dios, la Shema, Deuteronomio 6, ¿verdad? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la doctrina de la Trinidad, es una doctrina monoteísta, solamente hay un Dios. Pero el Antiguo Testamento nos mostraba a nosotros que ciertamente había una pluralidad en esa deidad. Ahora, que eso pudiera haber sido entendido por los judíos es probablemente no fuera así. Pero los salmos hablaban de esa realidad. Génesis hablaba de eso, los profetas hablaban de eso. En el Nuevo Testamento es lo mismo que los apóstoles declaran.
Un Dios único en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo es que fue revelada esta doctrina de la Trinidad? ¿Cuándo fue que se nos reveló a los hombres? Plenamente. ¿Don José? ¿Cuándo? ¿Álvaro? No. ¿Ah? No. En el bautismo de Jesús. Fue ahí donde se reveló la doctrina de la Trinidad. ¿Quién es Dios? Es un Dios trino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el periodo intertestamentario fue que fue revelada esa doctrina. Y en el Nuevo Testamento ya es declarada con toda claridad a los hombres. El Dios único y verdadero del Antiguo Testamento es un Dios trino: el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el Nuevo Testamento habla de ¿qué? Del Hijo siendo Dios y del Espíritu Santo siendo Dios, el Señor. Y obviamente del Padre. Por eso dice: Jesús, luego de que fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue ahí cuando se reveló. Ahora, hay muchos pasajes más que uno puede buscar en la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad. Pero yo creo que es claro que la Biblia habla de que el Dios único y verdadero es trino. Ahora, la próxima semana entonces vamos a ver un poco más la definición que, como la tenemos en nuestra confesión, y vamos a ver las relaciones que existen en esa Trinidad, para ver cómo debemos, el discernimiento que tenemos que tener nosotros a la hora de leer ciertas cosas en nuestros círculos que están equivocadas y que lo que hacen es debilitar la doctrina de la Trinidad. Pero eso es el principio básico de la doctrina de la Trinidad: es Dios es uno en 3 personas. Esas 3 personas son coiguales y coeternas. Todos son: el Padre es enteramente Dios, el Hijo es enteramente Dios, el Espíritu Santo es enteramente Dios. Pero esa deidad es indivisa. Todos son Dios. No hay 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas. Si tienen dudas, y yo sé que van a tener dudas, pueden buscarme. Y si no, esperen a la próxima semana para aclarar un poco más esto cuando veamos las relaciones. Gracias, hermanos.